Estamos hablando del tema escogido, la elección de Dios. ¿Cómo Dios eligió? Y hemos hablado de la diferencia entre cómo nosotros los hombres elegimos y cómo Dios elige, cómo Dios eligió, cómo Dios elige a los suyos, a los que son salvos. En este caso estamos hablando de ¿quién? De Israel, ¿ya? Pero hemos dicho de que nosotros los seres humanos siempre escogemos por lo que nos gusta. ¿Cuál te gusta? ¿El azul o el rojo? A mí me gusta más el color rojo, entonces elijo el rojo. Pero ¿qué culpa tiene este de ser color azul? Solo por su color no lo elegí. Y entonces yo sería como alguien injusto porque no le doy la chance a él de que pruebe, de que me puede agradar. Simplemente porque yo quise el color azul. Pero Dios no hace eso. Dios primero, cuando tiene a dos así, Dios lo que primero hace es que Él ve, Él da la oportunidad primero para ver si nosotros le agradamos a Él. Y una vez que nosotros le agradamos a Él, entonces Él viene y dice, el rojo me agradó. Entonces dice, elijo o escojo el rojo. ¿Ya? Para poder entender más ampliamente el tema de la elección y de cómo Dios escoge y elige, hemos viajado al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 7 del 1 en adelante, en donde habla de un pueblo escogido. Y los primeros versículos que acabamos de leer dice, cuando tú entres en la tierra de Canaán, te vas a topar con 7 naciones. Pero estas 7 naciones son ¿qué? Más grandes, más poderosas y más fuertes que tú, que eres mi elegido. Y la Biblia no dice, allá tú, si la logras destruir. Porque se nos ha enseñado de que, a mí me estaba diciendo una persona una vez de que Dios pone el 50% y a mí me corresponde el otro 50%. Es como que ahorita Dios le haya dicho a Israel, yo te saqué de Egipto, y entre comillas voy a decir esto intencionalmente, yo te saqué de Egipto y te prometí que te iba a llevar a la tierra de Canaán, pero allá tú sí los vences. ¿Entienden la contradicción ahí? ¿Cuál es la contradicción? Salud. Gracias. ¿Cuál es la contradicción ahí? En Guatemala pueden opinar también. ¿Cuál es la contradicción en que Dios dice, yo te sacaré con mano fuerte de Egipto, demostraré mi poder a Faraón y te prometo que te introduciré a la tierra de Canaán? Te vas a enfrentar a naciones y si las vences entras. Si logras vencerlas entras. Si no las vences, quedas afuera. ¿Cuál es la contradicción? Allí hay una contradicción. La contradicción es que Dios aquí en Egipto les está diciendo, te sacaré, te lo prometo, yo soy Dios y lo que digo cumplo. Te sacaré con mano fuerte, le demostraré a Faraón mi poder y demostraré la dureza de su corazón. Y te prometo, palabra de Dios y promesa de Dios, esa es la promesa, ahí está la contradicción, porque Dios dice, y te prometo que tengo una tierra para ti por heredad. Yo te la daré a ti. Es una promesa de Dios. Esa tierra, ¿es de Israel o no es de Israel? Es de Israel. Era de Israel aún antes que el pueblo escogido de Dios tan siquiera se enfrente a las naciones. Por lo tanto, sería ilógico decir
que Dios ya te sacó de Egipto y ahora depende de ti el entrar o no entrar a la tierra prometida. Hermano, no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Dios hizo el 50% en Egipto, te sacó de Egipto, ya estuvo. Pero ahora depende de ti tomarla o no tomar la tierra prometida. ¿No se nos dice así a nosotros? Allá Dios te salvó, pero hoy depende de ti el retener la salvación, el guardar tu salvación. Ahora depende de ti el salvarte, porque si te descuidas puedes perder. Entonces, como que yo le haya dicho yo aquí a Israel: oye, mira, ya Dios te sacó de Egipto, demostró su poder allá, y tú no vas a hacer nada. No, hoy depende de ti. Si tú no los destruyes a esta gente, te van a destruir y tú no vas a formar parte de la tierra prometida. Si Israel hubiera perdido contra estas naciones, ¿quién hubiera quedado mal? ¿Hubiera quedado mal Israel o Dios? Dios, porque Dios hubiera faltado a su promesa. ¿Por qué hizo Dios todo eso con Israel? Porque fue un pueblo escogido. Porque era el pueblo escogido. ¿Cómo tenemos que vernos nosotros en cuanto a esto? Que hemos sido escogidos. Si nosotros hemos sido escogidos, No tenemos que temer a nadie. Ni a los grandes, ni a los poderosos. no tenemos que temer a nada, ni al más grande, ni al más poderoso, ni al más... a veces los problemas, ¿no? A veces no estamos hablando de personas, a veces son problemas los que nos vienen. Problemas gigantescos, problemas que decimos nosotros: de esta no va a salir, pero Dios te ha prometido meterte aquí y te va a meter. ¿Y el problema? Bueno, en el proceso vas a aprender cosas. En el proceso te vas a dar duro en la frente. En el proceso vas a llorar. En el proceso vas a reír, vas a sufrir, vas a sentir que ya no puedes más. En el proceso pero Dios, de que te mete, te mete. Ahora, la pregunta sería aquí, porque para nosotros es fácil ver toda la película de Israel. Pero si yo en ese momento, cuando están a punto de entrar a Canaán y no se han enfrentado a nadie, yo le hubiera dicho a Israel, por ejemplo, si yo ahorita viajo al pasado, vamos a hacer de cuenta que yo viajo al pasado y llego exactamente en el momento donde Israel está a punto de luchar contra esos grandes filisteos, hermano, gigantes, y ellos lo sabían muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si me aparezco yo ahí como arte de magia enfrente de Israel y le digo ¡puf! Y yo lo veo ahí a todos y les digo: israelitas, no se preocupen, ustedes los van a vencer. Yo sé, pues yo vengo del futuro, ¿no? Yo ya sé que los vencieron. Pero como que yo les diga a ellos ahorita: los van a vencer, no se preocupen, en la tierra es de ustedes. ¿Qué me dijeran ellos en ese momento? La primera que matan es a ti. Fíjense lo que acaba de decir Jesús, es muy interesante. Tal vez eso lo hubieran Sí, hecho. porque dice, bueno, ¿qué? Dice, Exactamente. ¿qué seguridad no está? ¿Qué hubiera pensado el pueblo de Israel en ese momento? Yo que estoy viajando del futuro al pasado, a decirles: yo ya vi que ustedes van a vencer, no se preocupen, los van a vencer. ¿Qué hubiera pensado ese pueblo en ese momento de la victoria? Estaba loco. Sí, aún dudaban. Vaya, ya ven. Y entraban en conflicto y renegaban con Dios de que dónde estaba esa tierra prometida, que cuándo iban a llegar y tanto problema. Sí, ¿se da cuenta? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? En Guatemala están muy callados, no opinan. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Estamos hablando de un pueblo escogido, estamos hablando de una elección. Dios ha elegido a este pueblo y le ha prometido tal cosa, le ha prometido una tierra prometida. Pero ¿por qué? ¿Por qué si yo voy a donde ellos y yo les digo: yo vengo desde el 2018 y ustedes esos pueblos los arrasaron, los destruyeron, los hicieron pedazos? ¿Por qué en ese momento ellos
no sintieran la misma convicción que yo siento al decirles eso. ¿Saben por qué? Por el momento de la circunstancia. ¿No entienden? De la circunstancia. La circunstancia del momento. ¿Qué está pasando ahí? Exacto. La circunstancia del momento nos ciega, hermanos. La duda. ¿Ah? La circunstancia puede ser el problema. Exactamente. Por ejemplo, si uno de ustedes ahorita me dice, es que no tengo dinero para pagar la renta, y yo creo que de esta no la paso, vengo yo y le digo, claro que vas a pasar de allí, porque yo ya pasé por eso y vas a salir de allí. La otra persona dice, este como no está en mis zapatos, este como no está ¿por qué? Porque sigue pensando en su circunstancia. Sí, o le dice, ¿Cómo va a ser? ¿Que cómo va a ser? Ah, pero mientras me dice ay sí, que sí la voy a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, yo sigo en la misma situación. Entonces, si yo llego donde Israel y les digo, oye, mira, los vencieron, no te preocupes, ustedes van a ganar, la tierra es de ustedes. En ese momento me dijeran a mí, sí pues, no están viendo esos grandes gigantes que están ahí delante de nosotros, porque ellos están viendo. ellos están viendo el problema. Sí. Yo ya sé que vencieron. Y Dios sabía que iban a vencer. ¿Acaso los dejó solos? ¿Acaso depende de ellos? Es que Dios es como un niño. Cuando nosotros vamos y le decimos a los niños, ¿se acuerdan que a los niños a veces Alex me daba risa, un primo mío que tengo ahorita allá, que lo fuimos a visitar allá a Virginia? Él agarraba la cucharadita de comida y la ponía a cierta distancia y luego disimulaba como que él lo estaba viendo, y el niño que estaba en sus piernas, el bebé, el Andrés, el hijo de él que estaba en sus piernas, estiraba la boquita así como para agarrar la cucharita donde la tenía, así. Alex se la ponía aquí y él le hacía, pero no llegaba, no le alcanzaba su cuerpecito, no le alcanzaba, y le hacía así. Entonces donde Alex se daba cuenta que él no llegaba, ¿qué creen que hacía Alex? Se la acercaba, hermano. Eso es Dios con nosotros, hermano. Por ejemplo, Dios acá, Israel acá, Dios le dice a Israel, tómala, pelea, lucha por ella. Y ahí viene la confusión. Ya ven, Dios está diciendo a él que luche. Entonces significa que nosotros tenemos que luchar por ella. No, el hecho de que Dios diga, tú tienes que luchar ahora por ella, no está diciendo, te dejo solo, depende de ti. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, tú vas a luchar por ella. Sin embargo, Dios estaba detrás de Israel. Y supongamos que el otro pueblo estaba venciendo, venía Dios y con su poder renovaba las fuerzas de Israel. Entonces, hermano, ese es Dios, pero ¿con quiénes? Yo quiero que ustedes me respondan. Con los escogidos. Exactamente. A ver, mami. Los escogidos. Lo que pasó ayer en el pueblo de Israel es que unos fueron los escogidos y ellos estaban directos con Dios, a los que Dios dijera. Ajá. Pero el resto del pueblo pensó en sí mismo, la fuerza propia. Exactamente, ¿va? Siempre entraban en la duda que no vamos a poder, que sí podemos, los que se llevaban que sí podemos. Entonces por eso hubieron muchas batallas que ellos perdieron, pero por la necedad de ellos. Sí, claro, y tiene razón. La fuerza propia de Dios. Claro, tiene razón en eso, en lo que está diciendo. Y el punto principal que tenemos que tener en mente, que yo quiero que a ustedes se les quede en mente, es de que los que iban a entrar en la tierra prometida no era todo el pueblo de Israel, como mi mamá lo acaba de decir. Los que iban a entrar eran ¿quiénes? Los escogidos. Ahora mi pregunta es, ¿será que el pueblo de Israel sabía quiénes eran los escogidos? No. No. Ellos no sabían. Como nosotros no sabemos
¿quiénes son los escogidos de entre nosotros mismos? Claro. Por eso, hermano, no es bueno criticar a nadie. Porque, ¿qué tal yo digo, hermana Marina? ¿Qué hermana Marina? No parece, pero ni cristiana. ¿Cómo va a ser una elegida de Dios? Y ella puede ser elegida de Dios y yo no. Claro. Hermanos, nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los escogidos, porque hay un pueblo visible, ¿ya? Pero hay un pueblo invisible. El invisible es la iglesia de Dios. No sé si ustedes están entendiendo lo que estoy Sí, diciendo. claro, sí. Porque en una iglesia de 50 miembros, los 50 son visibles. Pero esa iglesia de 50 miembros no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son que de los 50, Él escogió, Él eligió a unos 15, a unos 20, a unos 25, a unos 30, no, qué sé yo. Pero esos nadie los conoce, nadie sabe quiénes son. Por eso nosotros tenemos que amarlos a todos. No tenemos que criticar a ninguno. Porque entre uno de esos que podemos estar criticando, tal vez está pasando una circunstancia difícil y tal vez ha caído en el error, tal vez ha caído en pecado, tal vez ha caído en algo que para nosotros es malo porque no estamos en la misma circunstancia que la otra persona. Porque para mí es bien fácil llegar y decirle a ellos, hasta con risa, y decirle, no hombre muchachos, no se preocupen, si ustedes van a ganar. Y ellos me hubieran matado, como dice Jesús, porque y burlándose de nosotros, ¿está o qué? ¿Que acaso no está viendo los gigantes como Goliat, que era un gigante? Pero ¿cómo nosotros tenemos que ver esto? Como David no se fijó en la circunstancia. David sí puso su mirada en quien le estaba dando a él la victoria desde antes de enfrentar. Yo te entregaré a ese filisteo en tus manos. Y salió con la certeza. Él salió con la certeza. Él dijo, yo soy un elegido de Dios. Por lo tanto, Dios va a cumplir la promesa que Él ha hecho en mi vida. Pero el pueblo de Israel, no todo, como dice mi mamá, no todo, pero mire qué interesante, que de 10 espías que fueron, ¿cuántos fueron? 12. No recuerdo exactamente el número. ¿Cuántos fueron? Pero la cosa es de que 12 fueron, creo. 12 fueron. Mire cómo es la cosa, que de 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, regresaron todos, pero solo 2 de los 12 hermanos, solo 2 habían puesto su mirada en Dios y no en la circunstancia. No, que los demás, no, esos son gigantes, no podemos contra ellos, esos son fuertes, cada brazo son así como los del hermano Julio ahorita. Entonces, no, que esos son bien grandes, que aquí, que allá, que no sé qué. Pero Josué y Caleb dijeron, son gigantes, pero es que el que está con nosotros es Dios, es más grande, es más poderoso. Y si Él ha prometido la tierra, y nosotros, ¿por qué? Es como que ellos ya hayan ido al futuro, ¿sí me entienden? O sea, lo bonito de todo es eso, es de que es como que nosotros viajemos al futuro y veamos la situación solucionada. Y luego despertemos de esa visión o de ese sueño, y hoy volvemos a tener la situación delante de nosotros. Pero como ya sabemos la tranquilidad del futuro, tenemos que descansar en quien nos ha hecho esa promesa. Porque nosotros somos escogidos, elegidos. ¿Sí está entendiendo?